Medidas económicas que ha dictado el gobierno nacional la jornada de este martes. Se esperaban medidas económicas un poco más profundas, radicales se podría decir. Medidas económicas que han recibido beneplácito, pero también ciertas críticas, porque se eliminan 4 impuestos residuales se podrían decir. La masa, digamos, de la ciudadanía, que es parte de la economía formal y que paga su IVA, su IT y su IUE, hoy ha expresado un sinsabor, porque se ha anunciado que se va a eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Aquí está, el cuadrito del impuesto a las grandes fortunas, lo tienen ahí también ustedes. Son 169 millones de bolivianos que va a dejar de percibir el Estado por el no cobro del impuesto a las grandes fortunas. Pero la masa, lo tienen también en el cuadro del IVA, la masa como tal, el sector más afectado es el ciudadano que paga el IVA o que paga el impuesto a las utilidades. Fíjense ustedes, una cifra astronómica la que se recauda anualmente por el cobro del IVA. En enero, 1.000 millones, en febrero 865 millones, en marzo 853 millones, y así, 838, 905, 905, 931, 960. La masa aún no recibe las promesas de campaña. Se dijo que se iba a reducir el IVA, que era un IVA que asfixiaba al sector empresarial. Un impuesto a las utilidades que también ahuyenta. Es decir, si la lógica es atraer inversiones, si la lógica es hacer atractivo el país, ¿por qué solo se pensó en eliminar el impuesto a las grandes fortunas que van a favorecer a un puñadito, digamos, de personas y no a la masa como tal? Muchos esperaban hoy día, por ejemplo, se anuncia algo, el tema de los subsidios, que es un tema central y neurálgico donde se va a reducir un gasto millonario que provoca un déficit fiscal. Muchos dicen, ¿y el pueblo cuándo? Porque se ha eliminado el impuesto a las grandes fortunas, que solo favorece a los millonarios. Se ha eliminado el ITF, un impuesto que ya no existe porque no hay dólares, digamos. Se lo eliminó, pero ese impuesto está eliminado de facto hace ya meses atrás. Los bancos no conocen o no manejan dólares, por lo menos no para el público en general, sí para las exportaciones como tal. Se ha eliminado el impuesto al juego y el impuesto a las promociones. Don Jaime Dun hoy se refirió a este tema. Muchos dicen que fueron más las cáscaras que las nueces. Jaime Dun ha dicho que el gradualismo no es el camino. Él cree que con estas medidas no se van a llegar a alcanzar las metas, pero el Colegio de Economistas ha dicho que hay un cálculo político porque no se quieren dictar las medidas económicas antes de las elecciones subnacionales. Pero bueno, vamos a hablar con los entendidos en la materia. Está con nosotros a esta hora de la noche don Jaime Dun, el ex precandidato a la presidencia, un experto en materia económica. Don Jaime, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Cuéntenos su análisis, su opinión respecto a las medidas económicas que ha dictado hoy el gobierno nacional. Buenas noches. Junior, muy buenas noches. Gracias por la entrevista. Bueno, primero pensar de que más que medidas económicas son anuncios, porque básicamente en el fondo se nos ha anunciado que se va a anunciar cosas más adelante. Por supuesto, ha habido algunos temas en general, porque creo que el anuncio ha sido muy general, pero en general sí hay la intención de bajar el gasto fiscal. Sin embargo, la pregunta es cuánto quieren bajar y qué tan rápido. Hay la idea de bajar impuestos, pero ya hemos visto que los impuestos que quieren bajar no es algo que afecta positivamente al 99% de los ciudadanos bolivianos, ¿no es cierto?
YTF casi nadie paga porque simplemente no hay transacciones en dólares en los bancos, especialmente para los ciudadanos. El impuesto a las grandes fortunas, no todos son ricos. El impuesto al juego o promociones empresariales, no todos están grabados por ese impuesto. Entonces se esperaría que tienen que profundizar el anuncio con reducciones de impuestos, pero de verdad, estos son simplemente de muy poco impacto. Pero sí hay uno que creo que vale la pena mencionar, el impuesto a las grandes fortunas, que primero en recaudación es prácticamente nada, de esos 160 y algo millones de bolivianos de recaudación. Fíjate, para ponerlo de alguna manera, hablar de recaudación de más o menos unos 25 o 26 millones de dólares, no es nada. La planilla del Estado de sueldos y salarios es diariamente 20 millones de dólares. O sea, el IGF apenas te cubre un día y medio de salarios. Pero el IGF sí tiene otro tipo de connotación. Es un impuesto a las grandes fortunas que sí hace que se ahuyente la inversión privada y hace que se ahuyente la inversión privada que también es extranjera. Pero, por supuesto, la reducción de este impuesto no va a hacer que de pronto vuelvan los inversionistas que se han ido a Paraguay o a cualquier otro país, porque necesitan mucho más que eso. Se necesita reducción de impuesto a las utilidades, impuesto a las remesas, se necesita una revisión en el impuesto y una eliminación del impuesto a las transacciones del 3% que se paga, ganes o pierdas. Y el otro impuesto también que es importante revisar, por supuesto, dentro de todo esto, son todos los impuestos que se generan, tasas de regulación, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que se dé seguridad jurídica. Entonces, si el gobierno está pensando que quitando el IGF, ahora los inversionistas van a volver, por supuesto que no. Y realmente creo que no es eso lo que se está pensando. Lo único que se ha hecho por ahora, por eso lo digo de manera contundente, es avisarnos que vienen más medidas más adelante. Y ese gradualismo que se está pretendiendo implementar, yo lo veo totalmente peligroso y desaconsejable, porque el gradualismo es muy complejo cuando se tiene una crisis económica, porque básicamente te dicen que poco a poco te van a ir avisando y tomando medidas para corregir el problema, y creo que la gente ya no puede esperar. Don Jaime, a ver, hay muchas críticas, porque hay quienes consideran que eliminar el IGF ha sido solo para un puñado, y está muy bien, pero pensando en atraer inversiones, ¿no sería o no hubiese sido lo ideal, por ejemplo, hoy salir en conferencia de prensa? Porque se ve muy mal, ¿no? A ver, yo le voy a decir lo que escucho en la calle. No estoy en Palacio de Gobierno, ni me rodea un entorno. No, estoy en la calle y escucho a la gente. Es decir, el IGF es muy importante que se elimine para atraer inversiones. Usted dice, allí está el cuadro, no son ni 200 millones de bolivianos. Pero se ha adoptado esta medida y solo se favorece a un puño de empresarios. ¿Acaso no se necesita también bajar el impuesto a las utilidades para que el empresario diga, bueno, voy a ir a pagar el 10% de mis ganancias a Bolivia? Y por lo tanto es un país rentable. O sea, no voy a pagar impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las utilidades va a bajar del 25% al 10%, el impuesto al valor agregado baja del 13% al 10%, y no sé, usted me corrige que el IT, si se debe o no se debe mantener en el 3%. Entonces allí el empresario dice, bueno, ahora sí se están dando señales, pero señales que encierran el círculo, porque eliminan el impuesto a las grandes fortunas y mantienen el IVA, el IUE y el IT, don Jaime. No, por supuesto, Junior, es más, creo que los que somos más entendidos en estos temas esperábamos, por eso te digo, medidas de manera contundentes, claras, que además vienen no solamente con medidas, sino un detalle operativo de cómo se va a hacer y metas de medición y objetivos a lograr. Es más, generalmente cuando se toman medidas económicas ya se lee los decretos que se están implementando inmediatamente.
Entonces, no hemos escuchado eso, y es como tú dices, se dice reducción en el ámbito tributario, pues por supuesto, ITF, IGF, impuesto al juego, promociones empresariales, y baje el IUE al 10%, o ningún impuesto va a superar el que está sobre el 10%, va a superar el 10%, incluyendo por supuesto el IVA, y se hace ese tipo de anuncio, pero no solamente eso. También se habla del congelamiento del gasto no esencial, reducción de gasto de inversión pública no productiva, dando las cifras exactas. Se habla exactamente de cuánto vas a reducir el déficit fiscal, aunque sí ha habido una alusión con una confusión de números ahí. Se dijo 30% del gasto fiscal, pero en realidad creo que el ministro se refirió al 30% del déficit fiscal. Y por lo tanto queda claro que va a haber una reducción parcial del gasto, no total. Hay que explicar eso más claramente. Pero también la gente tiene que ver que este paquete, si fuese un paquete, le beneficia. Cuando te hablan de ITF, IGF, impuesto al juego, eso no beneficia, por esto te decía, a más del 99% de la población no se siente identificada con eso. Entonces creo que, mira, voy a ser más claro, Junior, con esto. Creo que lo que ha sucedido hoy, este anuncio, ni ameritaba una conferencia de prensa. Todavía no. Podrían esperar unos días más para venir con las cosas mucho más claras y más elaboradas. Un plan económico no puede ejecutarse trayendo algunas buenas noticias, pero diciendo, pero el resto se los avisamos hasta marzo. Eso creo que genera más bien una situación de mayor incertidumbre, pero por supuesto da la esperanza que algo se va a hacer, pero creo que no se ha cumplido con las expectativas que se dijo. Se va a escuchar de medidas económicas para revertir la crisis. Lo que ellos han propuesto aquí no revierte la crisis. Ahora, esa frase me quedo, lo que ellos han, por favor, Vivian, lo que ellos han propuesto aquí no revierte la crisis. Trato de entender un poco, don Jaime, y usted es el experto en economía, ¿cómo se puede entender? Y le voy a mostrar con números para no hablar de memoria. Es decir, vamos al cuadro del IGF, 168.588.000 bolivianos. Usted dice para un día y medio del salario. Vamos al cuadro, sí, vamos al cuadro del IVA, donde está la masa. Es decir, el ciudadano que vive ahorcado, acogotado y fregado, digamos, por un impuesto nacional que desde la historia de Jesucristo ha sido siempre mal visto. 215.747 bolivianos. Es decir, ahí está la masa de la gente que está afectada con el IVA, con el IT y con el IUE. ¿Están fallando o solamente se busca favorecer a un sector? Porque la gente, el pequeño, el mediano y el gran empresario también se ve afectado con el pago del IVA. Y bueno, ya no hice el cuadro del IUE porque realmente es terrible. El IUE, de acuerdo al informe, bordea los 5.330, creo que lo tenía el cuadro también allí, del IUE, los 5.330.231 millones de bolivianos. Es decir, medidas económicas incompletas, don Jaime. Sí, yo creo que ha sido un anuncio parcial, y más que decir medidas incompletas, son medidas que todavía no se ha visto exactamente cuáles van a ser. Creo que de eso se trata. Y la verdad es que tengo la esperanza de que en un próximo anuncio profundicen sobre el resto de los impuestos. No solamente porque es necesario para reactivar el aparato productivo, sino que es también necesario porque hay que cumplir las promesas que se ha hecho. ¿No es cierto? Se ha hablado, por ejemplo, de perdonazos tributarios. Se ha hablado a raíz de también una propuesta nuestra de, entre comillas, dinamitar la aduana nacional, que significa una reducción drástica en impuestos y aranceles a la importación de bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que hacer eso. Y sí se prometió también que se iba a bajar impuestos para absolutamente todos, entonces hay que hacerlo. Y aquí viene el tema. Si vas a bajar agresivamente los impuestos, lo cual es la manera de empezar a reactivar el aparato productivo del país, pero eso significa también que el Estado tiene que gastar menos.